Buenos días, mis hermanos. Vamos a continuar esta mañana con nuestras predicaciones acerca del libro de Santiago. Y hemos visto a lo largo de esta serie cómo las pruebas demuestran nuestra fe genuina o salvadora. Las pruebas confirman si realmente somos o no somos del Señor Jesucristo. Hoy Santiago nos va a presentar un tema tal vez muy difícil de masticar para algunos, porque es un tema fuerte. Se trata de una enérgica advertencia. Diríamos que es la reprensión más fuerte de toda esta epístola. Pero debemos entender que cada pasaje de la Biblia tiene un propósito eterno. Por lo tanto, no es que Santiago no tuviera nada más que escribir. No. La idea es la de llevarnos a la madurez en Cristo Jesús. Dios quiere ayudarnos, guiarnos para afrontar las pruebas de fe de acuerdo a su voluntad y no como a nosotros nos parezca. Hoy y la próxima semana estaremos siendo enseñados por parte del Señor cómo hacerle frente a una prueba difícil, que aunque no parece difícil, realmente quiero decirte que sí es difícil. ¿Cuál es esa prueba? La prueba es la manera como una persona maneja la riqueza o la pobreza. Es una prueba porque la manera como tú o como yo vemos el dinero o nuestras posesiones materiales van a revelar la condición espiritual de nuestro corazón. Hay personas que externamente pueden afirmar creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pero su vida está controlada por el cuánto tengo, cuánto me falta o el cuánto quiero tener. Así que mis hermanos, saquemos libreta de apuntes, lápices, colores y para tomar unos buenos apuntes y poder tener un buen recuerdo y una buena enseñanza de esto. Jóvenes de nuestra iglesia Cota, este tema también es de mucha importancia para ustedes también. Hoy los jóvenes quieren superarse, quieren tener dinero. En estos días he tenido la oportunidad de preguntarle a algunos jóvenes no creyentes entre los 15 y los 25 años de edad qué esperan de su vida. ¿Cuál es la motivación de la carrera que están estudiando? ¿Qué están haciendo con esa platica que se ganan en algún trabajo? La respuesta del 100% de estos jóvenes tenían relación con el dinero. Recibí respuestas como quiero pagar mis cosas, vivir con mis papás, quiero sustentar y apoyar a mi mamá, quiero ayudar a mi familia, quiero tener un carro, quiero viajar por el mundo, quiero. Pero ninguno dijo quiero casarme y sustentar mi familia. Y ninguno de los 100 tampoco, del 100%, mencionó el nombre de Dios en sus respuestas. ¿Ah? Así que, mis hermanos, no importa tu edad, no importa el pensamiento que tengas acerca del dinero, pero es la palabra de Dios la que tenemos en esta mañana y queremos que todos aprendamos algo acerca de cómo manejar el dinero. Por eso he titulado esta enseñanza, el dinero no es mi problema. El dinero no es mi problema y vamos todos a abrir nuestras Biblias en capítulo 5, versículos del 1 a 6 del libro de Santiago. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que tú tienes para hoy. Gracias por tu palabra, gracias por tu grandeza, gracias porque tú eres el dueño de todo, gracias porque tú eres el Dios proveedor para nosotros. Gracias, mi Padre, por tu palabra y oramos, mi buen Señor, en esta mañana para que abras nuestro entendimiento y podamos disfrutar y gozar de tu santo evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 5 de Santiago.
pero el versículo 1 del capítulo 5 del libro de Santiago dice así: presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polilla. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día de juicio. Así que escuchen. Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujo, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Parecen palabras de un profeta del Antiguo Testamento cuando traía juicio a su pueblo, ¿verdad? Y yo quiero comenzar esta mañana definiendo quiénes son los ricos en la Biblia, los ricos materiales, no los espirituales. Hace unas semanas cuando Santiago nos enseñó sobre quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es nuestra posición en Cristo, espero que todos lo recordemos, dijimos que cualquier persona que tenga más de lo que necesita para vivir es un rico. Claro, hay unas personas más adineradas que otros, pero si tú tienes comida para hoy, no andas desnudo y tienes un techo y además tiene algo más para gastar, estás entre la categoría de los ricos. 6.3 millones de niños murieron en el 2017 de desnutrición y 820 millones de personas padecen de hambre en este momento. Y esto va en aumento. Quiero preguntar, ¿cuántos ricos hay esta mañana? No podemos ser rebeldes y decir que este pasaje entonces no es para nosotros, porque Dios nos ordena administrar lo que nos da. El punto principal aquí es cómo lo estamos administrando. Y un principio bíblico es que el dinero no es mi problema. El problema es el corazón del ser humano. El problema no es mi dinero. El del problema soy yo. Que no lo administro como Dios me dice que lo haga. Muchos cantantes reconocidos mundialmente hemos escuchado. Te pregunto, ¿has oído el nombre de Elvis Presley? El rey del rock. ¿O a Whitney Houston? La reina del pop, la música popular, pero en inglés. Si no has escuchado a estos, yo creo que o me estoy volviendo viejo o tú eres muy joven tal vez. Estos famosos, la música de ellos se sigue escuchando hoy en día. Estas dos cantantes tienen algo muy en común. ¿Sabes qué tenían en común? Un día empezaron a cantar en el coro de la iglesia cristiana. Un día un hombre se le acercó a Elvis y le dijo: tú tienes una voz fenomenal, tienes una voz de negro, pero eres blanco. Con esa voz yo te puedo hacer rico y famoso. El primo de Elvis tocaba el piano en la alabanza también. Y a él también se le hizo la misma propuesta. El primo le respondió a este hombre: jamás, ni loco, nunca cantaré para el mundo. Pero el joven Elvis Presley se le hizo agua a la boca. Decidió lo contrario y sí, realmente, como todos sabemos, se hizo muy famoso. Mucho dinero obtuvo. De hecho, su casa hoy en día en Estados Unidos, en Memphis, es un museo gigante. Y en YouTube, si tú puedes encontrar cuando Elvis cantaba algunas canciones cristianas en la iglesia, como por ejemplo, ¿cuán grande es Él? Señor mi Dios. ¿Te imaginas esto en la voz de Elvis Presley?
Pero ¿cómo terminó Elvis? Postrado ante un sanitario muerto ahogado en su propio vómito a causa de las drogas. Se rindió al mundo. Al igual una mujer, Whitney Houston, era la voz perfecta, el ángel de la música le decían. La niña cantaba en una iglesia bautista y a los 14 años un hombre dueño de una disquera la escuchó y fue a la iglesia y le dijo: puedo hacerte rica y famosa. Y la niña, muy tímida, le dijo: no, conmigo no, hable mejor con mi papá. Ellos estaban en una condición económica difícil y el padre dijo: ¡gloria a Dios! Esta era la oportunidad que esperábamos para nuestra hija. Este hombre de la disquera hizo a Whitney Houston muy adinerada, muchas mansiones, muchas limusinas, viajes, fama, y terminó muerta en un hotel por abuso de drogas. Lo sorprendente es que el papá de Whitney era el pastor de la iglesia. El problema de estos cantantes es que amaron más el dinero que a Dios, y ese es el problema de los corazones del hombre hoy en día. Pero Jesús dijo: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Pero no se puede servir a Dios y al dinero. Ese es el principio bíblico para comenzar una buena administración de nuestro dinero. Elvis Presley fue leal ¿a quién? A su salario, a su dinero, a sus riquezas, a sus posesiones. Santiago, aquí en su carta, en el capítulo 5, en el poder del Espíritu Santo, da un juicio condenatorio en contra de los que profesan la fe cristiana, pero cuyo Dios verdadero es el dinero. Ya sabemos que esta carta iba dirigida a quienes, a judíos, cristianos, perseguidos por el Imperio Romano en el primer siglo después de Cristo. Pero gracias a esa dispersión se empezó a propagar el evangelio a otras ciudades. Muchos cristianos se reunían y se formaron varias iglesias locales pequeñas. Y Santiago sabía que dentro de esas iglesias habían personas que tenían más dinero que otros, como en todas partes del mundo entero en el día de hoy. Habían hombres de negocios, buenos recursos económicos, sabían hacer negocios, buenos planes, tenían su visión, su misión, crecimiento actual, curva, arriba, para abajo, abro, cierro negocios, viajaban, juntas, reuniones, y todo eso le funcionaba bien, ganaban muy bien, pero el problema era que habían sacado a Dios de ese plan de negocios. Ellos se hacían pasar por santos, pero su corazón realmente estaba corrompido. Sus riquezas eran pecaminosas. Ellos no sometieron sus ganancias al Señor, aún conociendo la palabra. Eran gobernados por la plata y no por Jesús. Estaba por encima el ganar y acumular más que la obediencia a Dios. Dejaron a un lado su piedad para dedicarse a lo económico, como Elvis y Whitney. Aquí viene la advertencia de Dios a través de Santiago para aquellas personas que estaban en esta situación. Mira lo que Dios les dice, versículo número 1. Ustedes los ricos, presten atención. Mira, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Eso es terrible. No se va a escapar ni uno solo de estos del juicio divino de Dios. Este lloro no es cualquier lagrimita, es un lloro de lamento fuerte, de mucho dolor en el corazón y en sus entrañas, es un dolor de mucho sufrimiento. De hecho, es una palabra que era usada para llorar a un muerto. ¿Saben quién lloró de esa manera? María, la madre de Jesús, cuando vio morir en la cruz a su hijo.
Pero no solo de esa manera van a llorar estas personas, sino van a gemir con angustia. En las otras versiones dice, llorad y aullad, aullad. Eso es un grito con mucho desespero. Va a haber dolor y desespero para estas personas. Estos dos verbos, llorar y aullar, están en presente continuo. ¿Qué significa eso? Que la persona estará continuamente llorando, continuamente aullando. ¿Por qué? Por las calamidades que les esperan, por las miserias que os vendrán. De una riqueza material, tarde que temprano pasarán a una miseria espiritual. ¿Te imaginas? Terrible, terrible. Este juicio nos debe alertar en esta mañana. Por lo menos nos debe mover las fibras nerviosas, erizarnos la piel. Tiene que impactarnos. Es Dios el que nos está hablando. Santiago sabía que los que iban a oír esta carta estaban identificados con una iglesia local. En otras palabras, se estaban congregando. La carta nos dice, oiga, ustedes, los cristianos, díganle a los ricos. No. Está diciendo, ustedes, los ricos. Ellos estaban dentro de la iglesia. Querían saber de Dios, conocer a Dios, cantar alabanzas, escuchar la palabra, recibir discipulados. Y aún así les atraía más el dinero que Jesús. El mismo Señor Jesús lo advierte en Lucas 6:24. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? ¿Por qué? Porque su única felicidad es aquí y ahora. El dinero da felicidad, ¿verdad? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora están gordos y prósperos porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora se ríen? Porque su risa se convertirá en luto y en dolor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son, mira esta, elogiados por las multitudes? Los que buscan la fama, los que quieren ser grandes conferencistas, que su nombre sea reconocido, los que desean que su empresa sea la más elogiada. ¡Ay, qué aflicción les espera si Dios no está allí! ¿Y en dónde les espera esta aflicción? Cuando estén delante del trono de Dios rindiéndole cuentas de qué fue lo que hicieron con sus salarios. Ahora hay que dejar algo muy claro. Dios no nos está diciendo que la riqueza, que tener dinero, que tener carro, que tener casa, que tener beca es un pecado. Él no está en contra de estas cosas, no está en contra de Él no condena la riqueza. Él está en contra de lo que se genera de nuestro corazón cuando nos llega la platica a nuestras manos. Él mira dónde estamos haciendo tesoros, si en el cielo o aquí en la tierra. Entonces el problema no es el dinero. Todos nosotros tenemos un nivel de riqueza que tenemos que administrar sí o sí, acorde a lo que Dios nos dé, y debe ser para su gloria, su alabanza y su honra. Amén. A unos da más que a otros. Esto varía de persona a persona, porque así lo diseñó Dios, a Él le plació. Y todos debemos someternos a lo que Él nos da. El ser rico no es un pecado. Mira, la Biblia nombra ricos que sometieron sus riquezas al Señor. Job tenía muchísimo dinero, aún así era temeroso de Dios y apartado del mal. Abraham, padre de la fe, era sumamente rico.
siervos, siervas, muchísimo ganado, muchísimos territorios, y aún así caminó con Dios y fue bendición para otras personas. David, Salomón, Josías, muchos. El mismo Jesús escogió a uno de sus discípulos que tenía muchísimo dinero, a Mateo, un recaudador de impuestos. Aunque él no era muy querido por los judíos, tenía mucho sustento. José de Arimatea, muy rico. La Biblia dice que él se convirtió en un discípulo de Jesucristo, Mateo 27, 57. Aunque Jesús murió de la peor manera, como un criminal, crucificado, José de Arimatea pidió su cuerpo y puso a disposición sus riquezas para honrarlo con especies, con un lienzo caro y una tumba carísima. Él ofrendó para el Señor, para honrar al Señor. Entonces la diferencia de estos hombres con los que nombra Santiago es que estos hombres de Dios tenían la riqueza en la mano y no en el corazón. En el corazón de ellos estaba el Señor en el primer lugar. Esa era la diferencia. Ellos tomaban lo que Dios les daba en sus manos y nunca la dejaban cerrada. No, ellos la dejaban abierta. ¿Por qué? Porque sabían que Dios era el dueño de todo, que Él es el Dios proveedor, el Dios sustentador. Ellos manejaban la riqueza no los manejaba ellos. Ellos poseían riquezas, pero no eran poseídos por las riquezas. Job decía, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? En otras palabras, todo lo que Dios nos da es bueno, mis hermanos. Pero todo lo que Dios nos quita también es bueno. Un hermano de la iglesia decía, un hombre rico en la Biblia tiene que ver poco con su billetera. Es verdad. Y si sabemos que la riqueza no es pecado, entonces Santiago, ¿por qué estaba preocupado? Él estaba preocupado de que el cristiano estuviera fuerte en la fe en Cristo Jesús y no fuera atraído por las cosas que el mundo ofrece, como lo material, el éxito. Como Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6 le dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intento deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. ¿Cuántos hombres no han dejado al Señor por el intenso deseo de llenar sus cuentas bancarias? Muchos han dejado su ministerio en la iglesia, se desviaron de la fe. ¿Cuántos Elvis y cuántas Whitneys vemos hoy en las iglesias? O que se han apartado de las iglesias por unos negocios o por buscar platica. ¡Qué tristeza! Eso es terrible. Pablo dice que los que anhelan esa plata, lo que se están buscando es mucho dolor, muchas heridas. Quiero decirte y preguntarte, ¿cuál sería la causa del por qué ellos debían llorar y aullar? ¿Qué era lo que estaban haciendo mal? Santiago nos muestra 4 pecados o 4 problemas que los estaban llevando directico al juicio de Dios. Número 1, el problema era, o el pecado, acumular inútilmente. Número 2, el problema es ganar de manera injusta. Número 3, el problema o el pecado es gastar en placeres. Número 4, anota, es adquirir despiadadamente. Acumular injustamente, ganar de manera injusta, gastar en placeres
y adquirir despiadadamente. Hoy en esta mañana veremos solo el punto número 1. El problema es acumular inútilmente. Un pecado peligrosísimo que trae juicio es este. Vamos al versículo número 2 y 3, Santiago capítulo 5. Dice así: su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Mira, las personas adineradas en el primer siglo eran reconocidas principalmente por 3 cosas. Eran reconocidas porque acumulaban muchos alimentos. Tenían carne, granos, frutos, quesos. Y acumulaban muchos alimentos. Eso solo lo podían hacer los ricos, los adinerados. Ellos adquirían alimentos más de lo necesario. La riqueza también se medía desde el punto de vista de sus ropas. Sus armarios, sus closets estaban llenos de muchos vestidos bordados, embellecidos con piedras preciosas, muchos vestidos ostentosos. Muchas de estas ropas ni se las ponían. Y número 3, también eran reconocidas estas personas, estos ricos, por la riqueza en cuanto a la cantidad de oro y de plata, de joyas y de monedas. ¿Recuerdan la parábola del rico insensato en Lucas 12? Dice así, o era así, un hombre rico, dijo Jesús en esta parábola, un hombre rico tenía un campo fértil que producía muchos frutos, muchas cosechas, mucho trigo. Y un día se dijo: ¡wow! ¿Cuánto tengo? Tengo que hacer algo. No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Y el hombre dijo: ¡ay, ya sé qué voy a hacer! Destruiré todos estos graneros y voy a construir uno más grande para que me quepa todo y pueda acumular mucho. Y así tendré lugar suficiente para almacenar mi trigo. Y también mis otras cosas. Luego me pondré cómodo. Me pondré muy cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, ¡ay, qué orgulloso! Tienes almacenado para muchos años. Entonces, relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, 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 no seas así. Vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello que has trabajado? ¡Qué insensato era este hombre! Insensato es que muestra mucha imprudencia. O sea, lo que no era prudente en este hombre era acumular, amontonar riquezas para sus propios beneficios. Ahora puedes estar preguntándote en este momento: ¡ay, Carlos! ¿Entonces ahorrar es malo? No. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es acumular inútilmente y otra cosa es ahorrar. Santiago no condena tampoco el ahorro. La Biblia nos manda es ahorrar. 2 Corintios 12:14 nos dice que debemos atesorar para darle. ¿A quién? A los hijos, para dar. Entonces hay una diferencia entre el ahorro prudente y la acumulación avara. Si yo cojo el extracto del banco, mis cuentas, y hago lo mismo que este rico avaro, y digo: ¡wow! ¡Oh, alma mía! ¿Cuánto tengo yo aquí? ¿Cuánto he ganado?
voy a divertirme, voy a beber y voy a descansar. Y no hago lo que Dios me ordena, eso es un acúmulo inútil. El problema no es el fruto, ni la ropa, ni el oro, ni la plata. El problema era acumular y no dar. El ahorro el ahorro prudente es propio de un buen mayordomo de Dios. Si usted está ahorrando para unas vacaciones, está bien, para un carro, para alguna necesidad, para algún tratamiento médico, debe hacerlo, claro, pero nunca dejar las obligaciones y responsabilidades delante de Dios. Si tú ahorras sin seguir una línea bíblica, o sea, sin someter lo que ganas al Señor, se vuelve un acúmulo inútil y eso es pecado, imprudencia, mala mayordomía, no es de buen testimonio. Mira, Dios no nos provee para acumular de una manera inútil. El acumular alimento, dice Santiago, hará que se pudra. Las ropas guardadas, ¿quién las va esas ropas en el closet que no se usan, quién las va a disfrutar? Las polillas. Y el oro y la plata, tarde que temprano, esas monedas se van a oxidar, se van a mohosear. Es más, hasta se las robarán. Entonces Dios sí nos provee con unos objetivos claros. Lo que a ti te llega es lo que necesitas. De hecho, Dios nos da más de lo que necesitamos por su misericordia, su gracia, su bondad. Pero debemos someter lo que Él nos da a Dios. ¿Qué debemos hacer con lo que Él nos da? 5 cosas. 5 cosas que nos van a diferenciar o nos darán el significado de acumular inútilmente. Primero, Dios nos da a nosotros, los creyentes, para que podamos proveer para nuestras familias. Para proveer, querido varón, para proveer para nuestras familias. La Biblia dice que el que no hace eso es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8 dice así. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ¿qué ha hecho? Negar la fe. Y eso es peor que un impío y un creyente. Tú puedes ahorrar, pero primero proveer para las necesidades de tu esposa, de tus hijos, las necesidades de tu casa. Un cristiano no puede ahorrar para unas vacaciones y dejar de pagar la EPS para sus hijos. Eso no está bien. Un cristiano no puede ahorrar para un carro y dejar de pagar la educación de sus hijos. ¿Entiendes lo que es acumular inútilmente? Número 2. Dios le da dinero al cristiano para usarlo en la extensión de su reino, sea poco o sea mucho, lo que te dé. Parte de lo que te dé debe ser entregado para el servicio al Señor, para la extensión de la obra de Dios. Eso hace parte de un buen mayordomo. En el Antiguo Testamento daban para el servicio del templo, incluso dieron para la construcción del templo. Bueno, el tabernáculo también. Primera de Crónicas en 29:3, David dio para la casa de Dios. Dijo, versículo 3 dijo, miren las palabras de David. Y además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro, de plata, lo doy a la casa de mi Dios. No a la casa de el líder, ni el que, ni el otro, porque la casa es de Dios. La iglesia local de Cota le pertenece a Dios. Y en mi amor por la iglesia de mi Dios, doy para el servicio de esa iglesia, para que se expanda.
el reino de los cielos. ¿Sabe quién estaba con David ahí? Su hijo. Él estaba enseñándole a su hijo también a dar para el templo. El versículo 4 de Crónicas 29 dice que dio 3,000 talentos, muchísimo, dio muchísimo dinero. Y sabe que le pregunta a todo el pueblo, el reto les dice en el versículo 4, ¿quién pues está dispuesto a ofrendar hoy para el templo? ¡Wow! ¿Quién pues está dispuesto a ofrendar hoy para el templo? Quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero decir que yo no estoy pidiendo en esta mañana ofrendas para la iglesia. Ni tampoco estoy diciendo que la Biblia dice que entregue todo lo que ganas a la bolsa de la iglesia, de las ofrendas. Estamos hablando de cómo el Señor nos enseña a administrar el dinero. El buen uso del dinero incluye ofrendar. Tú puedes ahorrar para montar un negocio. De hecho, lo que debes hacer, pero sin dejar a un lado las necesidades de su familia y sin dejar a un lado la ofrenda. Eso es lo que Dios condena. Los creyentes deben usar, número 3, sus riquezas para ganar a los perdidos. Claro, es Dios el que salva, pero nosotros ¿qué somos? Sus instrumentos. Escucha lo que Dios dice en Lucas 16:9. Aquí está la lección. Esta es la enseñanza de Jesús también para nosotros esta mañana. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer ¿qué? Amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. No hay una mejor manera de usar lo que Dios nos da para invertir en los perdidos. Nos tocará gastarles, platica, aún a los que tienen mucho, para llevarles el evangelio de la salvación, unas oncecitas, unas verduritas, con el propósito de presentarles a Jesús. Eso no es inútil para Dios. Número 4, Dios provee para cuidar de los hermanos necesitados. Si usted acumula en otras cosas y olvida a aquellos que están en necesidad, está acumulando inútilmente. El apóstol Juan nos dijo en primera de Juan capítulo 3, conocemos lo que es el amor verdadero. Nosotros los creyentes conocemos eso. Conocemos que Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Dar. Versículo 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y a un hermano en necesidad, y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, no le da, no le ayuda, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? No es posible. Un buen administrador da a los hermanos necesitados. Eso es lo que Dios exige. Si no es así, Dios lo condena. Número 5, Dios nos da para apoyar a los que están en algún ministerio. El siervo es digno de su salario. El Padre Todopoderoso, nuestro Rey Celestial, dice lo siguiente: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Más claro no canta un gallo. Mis hermanos, si estamos acumulando dinero, pero estamos fallando en proveer para nuestras familias, en ofrendar, en gastar para evangelizar, en dar a los necesitados y no apoyar a los que ejercen ministerios de nuestra iglesia local, estás acumulando inútilmente. Recuerda que el problema no es mi dinero, el problema es mi corazón. El que tiene la teja corrida soy yo.
¿Para qué acumular si no sometemos lo que Dios nos da a Él? Es un privilegio escuchar las palabras de Dios esta mañana. Vamos a orar. Es necesario que tener a Cristo en nuestro corazón para entender esto. Para entender que Él es el dueño de todo, aún de nuestras vidas. Y poder disfrutar de dar. El cristiano disfruta y se goza en dar. Pero solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Si tú quieres recibir al Señor y poder gozarte, deleitarse en su palabra y en dar y en administrar y ser un buen mayordomo, debes reconocer tus pecados, humillarte al Señor Jesús, rendirse ante la cruz, reconocer que su obra preciosa en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Él, en su gracia poderosa, por medio del Espíritu Santo, nos va a dar una salvación y no vamos a estar en una condenación eterna. Este juicio es para las personas que actúan de esta manera, pero no tienen a Jesús en su corazón. Padre, gracias por esta palabra de esta mañana, por este tema. Creo que lo necesitábamos, Señor. A veces no hablamos mucho de las ofrendas, pero tú mandas a ofrendar. Tenemos que proveer para nuestros hogares. No permitas que acumulemos dinero inútilmente, Señor. Deja nuestro egoísmo y nuestra avaricia a un lado, que podamos reconocerla, que podamos pedir perdón por nuestra codicia, mi buen Señor, y rendir todo lo que tú nos das, todo lo que es tuyo, Señor, a tus pies, Señor. Bendícenos enormemente. Gracias por tu provisión. Gracias por tu protección, Señor. Gracias porque nos das más y más y más de lo que necesitamos. Porque tú eres grande, tú eres el Dios poderoso y tú eres nuestro Padre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.